Bueno, bienvenidos al curso de dolor. Somos los doctores Eduardo Stonsky y Daniel Weisbrot. Vamos a hacer un repaso sobre aspectos generales del dolor y cómo temas que tienen que ver con epidemiología y con evaluación, fisiopatología y evaluación. Y después vamos a hacer en las siguientes clases generalidades del tratamiento de dolor y algunos aspectos sobre los fármacos. Y vamos a terminar con otras dos clases, una orientada a tener herramientas para lo que es tratamiento de dolor agudo y tratamiento de dolor crónico. Empezamos por las generalidades, esperemos que disfruten del curso. Siempre me gusta empezar con esta frase donde planteamos que los médicos vierten medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos dentro de humanos de los que no saben nada. Esta frase la dijo Voltaire en 1750 y la verdad es que creo que para poder hacer un buen tratamiento de dolor tenemos que conocer muy bien a la persona que estamos tratando, al paciente que tenemos adelante. Tenemos que conocer muy bien cuáles son los procesos fisiopatológicos y las enfermedades que tienen y qué es lo que les genera el dolor, pero también tenemos que conocer muy bien todos los aspectos, ya sean farmacodinámicos, farmacocinéticos, efectos adversos, cómo titular y demás, de los pocos medicamentos que vamos a usar. Ya vamos a ver que como herramientas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, vamos a usar un pequeño pool de herramientas terapéuticas de las que tenemos que conocer al pie de la letra cómo funcionan, cuáles son los posibles efectos adversos, cómo indicarlos para poder hacer un adecuado tratamiento de dolor, tratamiento de una enfermedad que la cual tenemos que conocer en un paciente que es importantísimo. Ya vamos a ver más adelante que lo tenemos que conocer muy bien. No se pueden hacer tratamientos de pasillo. El enfoque habitual es que muchos pacientes consultan por dolor. Esto es una consulta frecuente y altamente prevalente, lo vamos a ver en un ratito, y habitualmente le indicamos un analgésico sin mayores evaluaciones, más allá de saber un poquito cuál es la localización eventualmente o la intensidad, pero siempre terminamos recetando algún antiinflamatorio en general, sin tener muchos más datos ni antecedentes del paciente, ni tener en cuenta qué es lo que le está pasando en realidad. Y este es un enfoque errado, ¿sí?, que no nos conduce en general a buenos lugares, no nos conduce a un éxito terapéutico con los pacientes. Y este es un poco el porqué de este curso, para poderles dar herramientas para cambiar el enfoque y poder empezar a entender un poco más qué es lo que le pasa a los pacientes con dolor. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que el dolor es un fenómeno comunicacional. El paciente tiene dolor y lo cuenta como puede. Hay pacientes que lo cuentan describiéndolo perfectamente, diciendo me duele acá, me duele con tal intensidad, con tales características, etc. Pero también hay pacientes que lo cuentan de otra manera, con otro tipo de quejas, y con diferentes grados de componente emocional en medio de todo esto. Y esto seguramente todos tuvimos experiencias con pacientes más ansiosos, con pacientes más deprimidos, con pacientes más quejosos, con pacientes más policonsultadores por diferentes patologías que en definitiva no terminan de ser, no dejan de ser una patología dolorosa lo que tienen de base, acompañado de su trastorno de ansiedad o depresión que tenemos que ir a buscar. En definitiva, el dolor es una sensación y tenemos que tratar de evaluarla, y como las sensaciones no hay no hay formas objetivas de evaluarlo, sino que es la forma en la que el paciente nos lo cuenta. Los pacientes no comunicativos, ya sean dementes o que están en terapia intensiva con intubación orotraqueal o con sedación, también tienen dolor y también tienen sus mecanismos para comunicar el dolor. No nos vamos a detener en este grupo de pacientes en este curso, y también tenemos que tener en cuenta que el feto durante su vida intrauterina también puede tener dolor y también tiene sus formas de comunicarlo, y que los bebés pueden tener dolor y tienen sus formas de comunicarlo, diferentes a la frase me duele o a poder describirlo adecuadamente. Es por esto que tenemos que tratar de tener un lenguaje común
con cada uno de los pacientes acorde a su forma de comunicar el dolor para poder entender lo que les está pasando. Tenemos que partir de alguna definición. Aristóteles, 380 años antes de Cristo, lo definía como una pena o castigo o sufrimiento del alma, pero en 1994 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define la sensación dolorosa, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada a una lesión real o potencial de tejidos o descrita en términos de dicho daño. Esto es muy importante porque algunas cosas nos va dando como pistas esta definición sobre las que vamos a trabajar. Por un lado, habla de una experiencia sensorial y emocional. Y esto es muy importante porque no es solo lo que se siente, sino que es también el componente emocional que el paciente le agrega a esa sensación y cómo la vive. Y que lo vive de una manera desagradable y que esto está vinculado a una lesión que tiene el paciente o al riesgo potencial de tener una lesión. Y esto también nos da la pauta de que a veces tenemos patología dolorosa o queja dolorosa sin tener una lesión real. Pero al ser un mecanismo de defensa frente a la potencialidad de tener una lesión, muchas veces se manifiesta con dolor. Todo depende de cómo cada uno aprendió estas cosas. La queja dolorosa es como si fuera la punta del iceberg, ¿sí? Pero por debajo tenemos a todo el paciente, que suelen ser pacientes comórbidos, ya lo vamos a ver, suelen ser pacientes que tienen múltiples causas múltiples causas de dolor y múltiples patologías que nos van a ir modulando todo esto, pero fundamentalmente múltiples experiencias vividas en torno a esto, y esto hace que frente a un estímulo nociceptivo, que uno esperaría tener una respuesta igual en todos los pacientes de dolor, en realidad lo que se van a activar son las vías de dolor, pero sabemos que las vías de dolor se pueden activar sin el estímulo nociceptivo. Las vías de dolor se pueden activar espontáneamente, como en algunos casos de dolor neuropático, por ejemplo. Esto va a dar un sufrimiento, ¿sí? Pero también los pacientes pueden sufrir por otras cosas, pueden sufrir porque están solos, pueden sufrir por duelos, pueden sufrir por otras cosas, y en definitiva lo que nosotros vemos es la conducta del dolor y la queja dolorosa del paciente. Y en los pacientes con dolor, sobre todo los pacientes con dolor crónico, tenemos que empezar a reconstruir para atrás todo este camino para poder entender lo que le está pasando al paciente y poder entender si lo que tiene es un dolor mecánico, nociceptivo, un dolor inflamatorio, si lo que tiene es un dolor neuropático por descargas espontáneas de algunos nervios, si lo que tiene es simplemente sufrimiento y lo manifiesta como dolor, ya sea por duelo, por soledad o por algún otro tema, pero en definitiva lo que nosotros estamos viendo a simple vista es simplemente la punta del iceberg, y tenemos que conocer todo para poder dar un tratamiento eficaz y poder abordar adecuadamente a los pacientes. 2 o 3 conceptos de fisiología y fisiopatología. Existen 3 tipos de fibras. Las fibras A beta, que transmiten el tacto, son fibras finas, rápidas, ¿sí? Las fibras A delta, que transmiten el dolor agudo, cuando nos pinchamos, cuando nos golpeamos, son las de dolor rápido llamadas. Y las fibras C, que son las de dolor lento, difuso, que en general son receptores multimodales y receptores químicos los que se activan y son las responsables en definitiva del dolor neuropático principalmente. Ya vamos a ver que estas fibras empiezan a tener diferentes roles y a interactuar de diferente manera para la sensación dolorosa. Todas estas fibras entran al ganglio anexo de la raíz dorsal y donde está el cuerpo neuronal, y a través de esto llegan a la médula, donde hacen el primer relevo, ¿sí? Se integra en primera instancia la información y la información sube por la médula hasta tronco cerebral, sustancia gris periacueductal, y se termina integrando en el resto del cerebro por vías ascendentes, como podemos ver en esta diapositiva. Cuando esto llega al cerebro, ¿sí?
empieza a haber diferentes interacciones y, como dijimos, hay un relevamiento en la sustancia gris periacueductal y sabemos que la sustancia gris periacueductal interfiere con el sueño. Empieza a haber conexiones en el tálamo y en el límbico, lo cual le empieza a agregar un componente emocional y motivacional más allá de la corteza somatosensitiva, ¿sí? Y en definitiva, el cerebro integra toda la información y devuelve información hacia la parte periférica para saber si tienen que retirar la mano del estímulo o tienen que modular la respuesta o qué es lo que tiene que hacer. Lo cierto es que en general la localización y la intensidad del estímulo doloroso se resuelve en la médula, ¿sí? Pero el componente emocional y el componente motivacional tienen que ver con las diferentes estructuras cerebrales a las cuales están sujetas la información dolorosa en la vía ascendente. Una vez que se integra la información en el cerebro, tenemos la vía descendente, ¿sí? Que envía información para poder frenar el influjo de información nociceptiva, el influjo de dolor a nivel de la médula, ¿sí? Y esto permite y es la base de lo que llamamos la analgesia endógena. La analgesia endógena está modulada descendentemente por algunos neurotransmisores. Por un lado los opioides endógenos, por otro lado la noradrenalina, por otro lado la serotonina, por otro lado la dopamina y los cannabinoides, ¿sí? Todas estas sustancias son neurotransmisores habituales en el sistema nervioso central y son las que modulan la respuesta que vamos a tener frente al dolor. Frente a falta de estas sustancias, el dolor puede estar incrementado y ya lo vamos a ver en algunos síndromes sensitivos, que falta de estas sustancias en la modulación hacen que los pacientes tengan mucha más sensibilidad porque no tienen este freno de la modulación descendente. Tenemos que mencionar la teoría de la compuerta que describieron Melzack y Wall, un poco los padres de la algología moderna. Lo que descubrieron es que el dolor mediado por fibras A delta y por fibras C ingresa a la médula, donde interactúa con la segunda neurona y donde interactúa con interneuronas, y a través de la integración con fibras A beta fundamentalmente, ¿sí?, se modula la respuesta. Y es de esta forma que cuando uno se golpea y empieza a frotarse, ¿sí?, cuando se golpea tiene primero influjo de fibras A delta, dolor agudo, después la sensación de que tiene la zona hinchada, eso está mediado por fibras C, y cuando uno se frota tiene la información por fibras A beta, y las fibras A beta hacen un mecanismo de compuerta, cierran la entrada de la información dolorosa que viene por fibras C, y esto hace que vaya menos información dolorosa hacia la vía ascendente. Esto es lo mismo que el sana, sana, colita de rana que todos hacemos con nuestros hijos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que a este nivel de integración en la médula también funciona la modulación descendente, ya sea en más o en menos, ¿sí? Analgesia descendente o facilitación descendente del dolor. ¿Cómo tenemos que pensar a estos pacientes en cuanto a los mecanismos donde podemos actuar con los diferentes tratamientos? Tenemos que pensar que hay una transcripción de la información donde están los nociceptores. Frente al estímulo se activan los nociceptores y ahí tenemos la transcripción. La información se transmite por los axones hacia la médula, ganglio nexo de la raíz dorsal y hacia la médula. Se produce la modulación en la zona de la médula a través de la modulación descendente. La información sube al cerebro, se tiene la integración, la percepción y el componente emotivo que uno le agrega al dolor, y desde ahí se modula la respuesta que vamos a tener, como habíamos visto, a nivel de la médula. Sobre estas 5 etapas podemos actuar con los diferentes esquemas de tratamiento. Es decir, podemos actuar sobre la transcripción, ya vamos a ver cómo,
sobre la transmisión, sobre la modulación, sobre la percepción y sobre la emoción. Todos estos son blancos terapéuticos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos. En cuanto a la epidemiología, lo que tenemos que tener en cuenta es que depende del ámbito donde nos encontremos, va a variar extremadamente la prevalencia de los pacientes con dolor, sus causas, sus formas de presentación, su fisiopatología, etc. Y solo para poner algunos ejemplos, no es lo mismo la prevalencia a nivel poblacional, no es lo mismo la prevalencia en un consultorio de atención primaria, y dentro de los consultorios de atención primaria no es lo mismo la prevalencia en un consultorio de puericultura de pediatría, donde la prevalencia de dolor es prácticamente cero, en un consultorio de adultos jóvenes, donde la prevalencia de dolor es baja, y en un consultorio de pacientes ancianos, donde la prevalencia de dolor puede llegar hasta el 80%. No es lo mismo valor prevalencia en un consultorio de traumatología, donde prácticamente el 100% de los pacientes van a tener dolor, o en un consultorio de cardiología, donde se acerca más a lo que es población general por las características, población adulta general por las características, o lo que es el consultorio de un experto en dolor, donde el 100% de la gente, de los pacientes, van a tener dolor. Con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar la epidemiología. Lo cierto es que en cifras poblacionales, el dolor es muchísimo más prevalente en cuanto a su incidencia que la diabetes, que las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, e incluso que el cáncer. Si vamos a la prevalencia de dolor por edad, los mayores de 60 años tienen más prevalencia de dolor, como dijimos antes, y los menores de 15 o los menores de 30 tienen menos prevalencia de dolor, y siempre la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Y lo que hay que tener en cuenta en un estudio que hicimos nosotros en la sala de espera de atención primaria de pacientes ancianos mayores de 65 años, ¿sí?, es que en promedio el 65% de los pacientes tenían dolor, a pesar de que iban a ver a su médico por cualquier otro problema clínico. Lo iban a ver por su diabetes, por su hipertensión, por su control clínico, por la causa que sea, pero la prevalencia de dolor crónico era del 65%, 69% para las mujeres, 54% para los varones. Y en internación la prevalencia también es alta. Este es otro estudio que se hizo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se evaluó la prevalencia de dolor a las 48-72 horas del ingreso de los pacientes, ¿sí?, y la prevalencia de dolor moderado a severo con una intensidad de promedio 7 en clínica médica o en áreas clínicas era del 40% prácticamente. En áreas quirúrgicas, a las 48 horas del ingreso de los pacientes, el dolor tenía una prevalencia de 60%, y en áreas obstétricas o ginecobstétricas la prevalencia de dolor moderado a severo era de prácticamente 70% de la población. Estos no son datos menores, son datos preocupantes, son datos de un hospital universitario que hace investigación y que la verdad nos llama poderosamente la atención, porque tratamos de extrapolar esto a lugares donde no se hace investigación y la verdad nos asustan las prevalencias que podrían tener en otros lugares. Lo cierto es que el dolor se asocia a depresión, y a mayor dolor vamos a tener más depresión, a mayor dolor vamos a tener más ansiedad, y a mayor dolor vamos a tener más insomnio o trastornos del sueño. Y estas comorbilidades, depresión, ansiedad, insomnio y dolor, van de la mano, vamos a tener pacientes más deprimidos con dolor, vamos a tener pacientes más ansiosos con dolor, y la interferencia con el sueño es altísima. Lo que tenemos que tener en cuenta para esto es que si no tratamos estas comorbilidades, no vamos a poder hacer un buen tratamiento del dolor. Y esto ya nos habla un poco de la multidimensionalidad en que tenemos que tener presentes a la hora de querer evaluar estos pacientes, y de la multidimensionalidad que tenemos que tener presente a la hora de que queremos tratar estos pacientes. Entonces, como dijimos, el insomnio, la depresión, la ansiedad y el dolor no van por caminos separados, sino que por el contrario, están integrados, van de la mano, van juntos,
y se superponen. No es lo mismo tener un paciente con dolor solo, o un paciente con dolor y depresión, o un paciente con dolor y ansiedad, o un paciente que tiene dolor, ansiedad, depresión e insomnio. Esto no es lo mismo. Con lo cual, la verdad es que teniendo en la cabeza estos esquemas, vamos a poder seleccionar un poco mejor los pacientes, conocerlos un poco mejor y nos va a permitir tomar mejores decisiones terapéuticas a la hora de querer tratarlos. Nuevamente, el dolor es un fenómeno comunicacional, cada paciente lo cuenta como puede, el dolor lo padece el paciente y lo quiere evaluar el médico. No siempre tenemos el mismo lenguaje, con lo cual tenemos que tratar de unificar criterios con el paciente. Lamentablemente no existe nada que nos permita medir el dolor, ni parámetros bioquímicos, ni estudios por imágenes, ni estudios dinámicos ni estáticos, y siempre termina siendo un fenómeno comunicacional, termina siendo cómo nos lo cuenta el paciente. Así que es un esfuerzo extra que tenemos que hacer los médicos para tratar de conseguir herramientas de comunicación iguales a las que tienen nuestros pacientes para poder entenderlos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que durante nuestra formación médica nos fueron enseñando de que los pacientes pueden tener algún evento y que nos enseñan a tratarlo, nos enseñan a tratar una crisis hipertensiva, nos enseñan a tratar una neumonía, nos enseñan a tratar una infección urinaria, una hiperglucemia, nos enseñan a tratar múltiples eventos y nos enseñan a tratar un evento doloroso también. El problema es que los pacientes suelen ser pacientes crónicos, ¿sí? Y resulta que después de ser hipertensos terminan teniendo insuficiencia cardíaca, después de una neumonía terminan teniendo un EPOC, después de varias infecciones urinarias terminan teniendo insuficiencia renal crónica, además de tener hiperglucemia esporádicamente terminan siendo diabéticos y demás. Y los pacientes con dolor suelen ser pacientes que no llegan en la última etapa, donde tienen múltiples comorbilidades, y hace que estos pacientes sean más frágiles y que tengamos que tener mucho más cuidado a la hora de indicar los tratamientos por el tema de comorbilidades, de no empeorar el estado general de los pacientes y de tratar de que toleren adecuadamente los tratamientos sin empeorarlos clínicamente. Como vemos, cada paciente es diferente, hay que conocerlo antes de tratarlo y esto es todo un mundo por conocer. Vamos a la evaluación de los pacientes rápidamente y lo que tenemos que hacer es valorar la red social que tienen, ver cuál es la red familiar, social y espiritual, qué barreras arquitectónicas tienen en el medio donde se mueven y ver el vínculo nutricio que tienen estos pacientes. Me detengo un segundo en el vínculo nutricio porque me parece que el resto de las cosas son fáciles de evaluar, hay que hacer un genograma y con esto vemos claramente cuál es la estructura familiar de los pacientes, los convivientes y demás, pero el vínculo nutricio es este tiro al blanco que ven acá, donde le decimos al paciente que ellos son el centro y que en cada cuadrante nos marquen quiénes son los que les podrían acercar un vaso con agua. Muchas veces familiares convivientes están lejos o cerca, dependiendo. Puede haber hijos presentes por internet hoy en día, que viven en el exterior y están conectados permanentemente y la familia o el paciente los creen muy cerca, pero no les podrían controlar la medicación, ayudar con controles médicos, etc. ¿Sí? Muchas veces tenemos amigos o redes sociales muy presentes, o algunos pacientes presentan el vínculo nutricio completamente vacío y a pesar de tener convivientes no hay quienes los puedan ayudar a poder llevar adelante un tratamiento. Tenemos que valorar la ansiedad y el humor, como dijimos, tenemos que valorar la depresión, tenemos que valorar ansiedad, tenemos que valorar calidad de vida, tenemos que valorar sueño, ¿sí? Y en los pacientes ancianos el estado cognitivo es mandatorio. Para valorar ansiedad y depresión, nosotros que no tenemos formación ni gran experiencia en hacer esto, nos valemos de algunas herramientas y podemos usar múltiples escalas. Nosotros proponemos por una cuestión de facilidad que están validadas al castellano y que tienen una buena validación en pacientes con dolor,
usar la escala de ansiedad de Goldberg, que son 9 preguntas, y con las primeras 4 ya podemos ir definiendo conducta. Y la escala de depresión de Goldberg, que también son 9 preguntas, y con las primeras 4 podemos ir tomando decisiones. Es muy rápida de hacer, las puede autorresponder el paciente en la sala de espera, o se las podemos hacer nosotros, y la verdad es que es una gran orientación. En cuanto a dolor y sueño, hay múltiples escalas, pero esta escala, la PSQ3, la verdad es que es muy simple y sencilla. Hace 3 preguntas: ¿cuántas veces tuvo problemas para conciliar el sueño por el dolor? ¿Cuántas veces se despertó durante la noche por el dolor? ¿Y cuántas veces se ha despertado con dolor o por dolor durante la mañana? Y esto lo miden con una escala de 10 centímetros como una escala analógica. Como mínimo, no puede faltar al menos que estos 3 aspectos se valoren con una escala numérica de 0 a 10, como podemos valorar la intensidad del dolor. Y insisto, de alguna manera tenemos que tener registrado y evaluado a los pacientes qué grado de depresión tienen, qué grado de ansiedad tienen y qué grado de insomnio tienen. Existen otras escalas multidimensionales, como la escala de interferencia del dolor, que son sumamente útiles en pacientes con dolor crónico para poder evaluar a los pacientes a lo largo del tiempo y ver si con el tratamiento mejoramos el impacto funcional que estos pacientes tienen. Esta escala mide la actividad general, el humor, la capacidad para caminar, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria dentro y fuera de la casa, las relaciones interpersonales, el sueño, actividades recreativas. Nosotros agregamos la pregunta sobre actividad sexual, ya que los pacientes, al mejorar su cuadro doloroso, aún antes de mejorar la intensidad del dolor, mejoran la actividad sexual y mejoran el sueño. Suelen ser las 2 primeras cosas que mejoran al mejorar con el tratamiento que les proponemos. Y estas escalas funcionales son muy interesantes porque son sencillas de hacer. Es cuestión de, con una escala verbal numérica, ponerle un puntaje de 0 a 10 al grado de interferencia que tienen. No nos olvidemos de la valoración clínica, los antecedentes clínicos, quirúrgicos, traumatológicos, ginecobstétricos, catarsis y micción, porque muchos tratamientos van a interferir con esto, y todo tipo de adicciones, ya sea alcoholismo, tabaquismo, adicciones a drogas duras, y no nos olvidemos de las adicciones a fármacos. Tenemos muchos pacientes que toman en forma habitual vitaminas, benzodiazepinas, etc., laxantes, antiespasmódicos, y es importante identificarlos. La valoración terapéutica es fundamental, ver qué medicación está tomando ahora, tratar de buscar la medicación oculta, lo que los pacientes no consideran medicación. Muchas veces algunos antiinflamatorios los pacientes no los consideran medicación, muchas veces algunos fármacos que fueron recomendados por algún vecino, conocido, amigo, no los consideran medicación, con lo cual tenemos que tratar de buscar medicación oculta. Y tenemos que hacer una historia detallada de los fármacos que ya usaron para el tratamiento del dolor y ver por qué lo dejaron. Si lo dejaron porque no era efectivo, si lo dejaron porque era caro y no lo podían sostener, si lo dejaron por efectos adversos, o si lo dejaron porque no fue efectivo, pero lo usaron a dosis muy bajas. Con lo cual, la historia terapéutica es fundamental para poder saber de dónde partimos y no cometer los mismos errores o no recaer en los mismos problemas que tuvieron quienes estuvieron tratando previamente a estos pacientes. Y no nos olvidemos de todos los tratamientos no farmacológicos y alternativos que realizaron los pacientes, porque esto también es fundamental y a veces nos pueden ayudar. Por último, llegamos a la valoración del dolor. Tenemos que valorar la patología dolorosa de base, la enfermedad actual de dolor, las escalas unidimensionales vamos a utilizar, las características clínicas relatadas por el paciente, el dibujo, escalas multidimensionales y un examen físico adecuado. Vamos rápidamente con esto. Evaluar la intensidad del dolor lo hacemos con una escala numérica o una escala verbal, pero lo cierto es que para evaluar las características clínicas del dolor nos valemos de Alicia, la regla mnemotécnica, para no olvidarnos de aparición, localización, irradiación, qué características tienen, qué intensidad y qué cosas lo alivia y lo agrava. Todas estas características
nos van a orientar en cuanto al tratamiento que vamos a elegir para estos pacientes. Esto es muy importante, y 2 o 3 herramientas que nos son de suma utilidad a la hora de evaluar el dolor es cómo evaluamos la intensidad, por un lado, con escalas verbales numéricas o con escalas analógicas, o con una escala descriptiva, ¿sí? Y el dibujo, si bien es algo engorroso a veces tenerlo o hacerlo, nos permite muchas veces tener bien en claro cuál es la localización del dolor y hacia dónde irradia. Y a veces ciertos dibujos son sumamente patognomónicos de determinadas patologías. Por ejemplo, un paciente que dibuja 2 rayitas a nivel de las rodillas probablemente se esté quejando por una artrosis. Un paciente que dibuja a nivel lumbar un dolor que se inicia y recorre toda la cara posterior de la pierna, incluso hasta el pie, probablemente sea una lumbociatalgia. Y un paciente que pinta todo el cuerpo probablemente sea una fibromialgia. Son bastante patognomónicos, y muchas veces el dibujo nos sirve para poder comparar al tiempo de estar haciendo el tratamiento, a ver si el dolor mejoró o cambió de localización y de irradiación. En cuanto a las características, existen múltiples formas de preguntar las características. En general, nosotros proponemos que los pacientes describan las características en forma libre, pero también existen escalas como esta, que es la escala de McGill, la versión corta, segunda versión, que da algunos descriptores y le pide al paciente que le ponga una intensidad a los descriptores para poder reevaluar a los pacientes en el seguimiento, a ver si estos descriptores fueron bajando de intensidad o no. No nos tenemos que olvidar que la evaluación es altísima tecnología médica, y esto es muy importante. Requiere un muy buen par de ojos para poder mirar a los pacientes, requiere un muy buen par de orejas para poder escucharlos, requiere un muy buen par de manos para poder revisarlos y tocarlos. Muchos de estos pacientes nunca fueron tocados. Un martillo de reflejos, una aguja y un hisopo de algodón para medir hiperalgesia y medir alodinia, la presencia o no de alodinia y de hiperalgesia, y un tubo con agua fría y un tubo con agua caliente para poder medir presencia de dolor y sensibilidad térmica. Por último tenemos un bajalenguas, que en caso de no tener aguja y algodón podemos romper el bajalenguas y usar la parte roma para alodinia y la parte puntiaguda para medir hiperalgesia. Pero esto es altísima tecnología médica. Esto es lo que nos va a permitir evaluar el dolor de manera adecuada, sin tener que valernos de múltiples estudios diagnósticos que no nos van a llevar a ningún lado si no partimos de una buena evaluación con estas herramientas. Por último, vamos a hablar de los estudios complementarios que forman la casa de Alicia. Alicia como resumen de la evaluación clínica del paciente con dolor. Hace falta tener un adecuado interrogatorio para esto, hace falta tener, además de un buen cimiento como el interrogatorio, un muy buen examen físico, que son las paredes de la casa, y los estudios complementarios terminan siendo el techo de la casa. No puedo empezar a construir una casa por el techo, tengo que empezarla a construir por los cimientos. El techo, si no tengo paredes buenas sobre donde apoyarlo, no me sirve de nada. Con lo cual es importante seguir esto de un buen interrogatorio, un buen examen físico, y después los estudios complementarios elegirlos en función de lo que necesito para confirmar o descartar diagnósticos puntuales. Lo cierto es que tanto el interrogatorio como el examen físico lo hacemos con nuestras manos, muy bajo costo, y que los estudios complementarios tienen un alto costo y un alto impacto y poco rédito a la hora de hacer diagnósticos en patología dolorosa. Solo nos sirve para confirmar la sospecha clínica que tengamos o para descartar alguna sospecha clínica. Dentro de la evaluación multidimensional existe lo que llamamos la impresión global del paciente, la impresión global de cambio del paciente, que es la quetalemia, es preguntarle al paciente qué tal va con el tratamiento que estamos haciendo. Y es una evaluación global del tratamiento. No solo en esto el paciente va a poner la impresión que tiene sobre la intensidad del dolor,
sino que también sobre los tratamientos y los efectos adversos que el tratamiento le dio, y también va a poner carga sobre el impacto funcional que el dolor tiene, o la mejoría o peoría en lo funcional que el tratamiento le dio. Y de esta manera los pacientes pueden decir que están sin cambios, que están algo mejor, mejor o mucho mejor, o que están algo peor, peor o mucho peor. Como estas escalas globales no siempre concuerdan con la mirada de los clínicos que evalúan a los pacientes, se creó la impresión global del cambio medida por el clínico, ya no por el paciente. Y cuando la verdad es que no coinciden, yo registro las dos. Hay pacientes que no afrontan el cambio que están teniendo y que antes tenían mucha limitación y ahora tienen menos limitación, pero vienen a la consulta diciendo que están igual o peor. Es por eso que vale la pena registrar lo que reporta el paciente y lo que a nosotros nos parece. Entonces, teniendo en cuenta las diferentes valoraciones, los diferentes diagnósticos, llegamos a las indicaciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que en definitiva son un traje a medida para cada paciente, y ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Conclusiones finales. Es una difícil tarea médica, está basada en una valoración clínica fundamentalmente, y muchas veces nos encontramos de esta manera tratando de evaluar a los pacientes. Pensemos qué hacer antes de indicar un tratamiento analgésico. Esto es fundamental porque si no evaluamos adecuadamente a los pacientes, probablemente el tratamiento analgésico sea inefectivo, y esto nos pasa frecuentemente. Y que cada paciente con dolor es un rompecabezas para armar. Tenemos que buscar las diferentes piezas para poder tener una visión global y lo más armada posible de nuestros pacientes. Tenemos que buscar el componente de depresión, tenemos que buscar el componente de ansiedad, tenemos que buscar el componente de insomnio, tenemos que buscar el componente de dolor, pero también tenemos que buscar otras piezas como las comorbilidades del paciente, como el núcleo familiar, como la red social, etcétera, etcétera. Cuantas más piezas tengamos del rompecabezas, más clara vamos a tener la imagen del dolor de este paciente. Y tengamos en cuenta que a medida que más busquemos, los pacientes más vamos a encontrar, con lo cual, a medida que vayamos sacando las cáscaras de la cebolla, ¿sí?, vamos a ir encontrando más patologías que tiene el paciente, vamos a ir encontrando más cosas que le pasan a los pacientes, y los pacientes terminan siendo como una cebolla con muchas capas donde les pasan muchas cosas y tenemos que tratar de llevar adelante todas estas. La evaluación completa, si bien es larga, tiene un efecto analgésico de por sí, permite que los pacientes afronten su dolor y las limitaciones funcionales que éste le provoca, pero por sobre todas las cosas nos permite tomar decisiones acertadas para realizar un manejo adecuado del dolor, eligiendo las mejores estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para cada uno de nuestros pacientes. Es tiempo de ver las cosas diferentes. No se olviden de evaluar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Muchas gracias.